Perteneces al Instituto Bogotano de Corte, en el que desarrolláis un ambicioso programa de educación informal y comunitaria, produciendo fanzines, albergando un museo escaparate y emitiendo programas como Radio Pandemia. ¿Qué crees que aporta específicamente esta manera de hacer historia de la medicina, en contraste con los modos más tradicionalmente académicos de la disciplina? Creo que en la academia pues yo he hecho muchas cosas, pues he sido historiadora, trabajo en la Facultad de Medicina, también trabajo en la Facultad de Artes, yo pues lo he intentado sistemáticamente desde el ámbito de la academia en Bogotá. Pues de hecho, desde diferentes espacios, buscando construir dinámicas que pudieran vitalizar un poco como ese espacio interno de la academia. Inicialmente antes del Instituto Bogotano de Corte funcionó el Instituto Raimundo Russi, en el cual estábamos trabajando un poco sobre patrimonio médico colombiano y se intentó, digamos, desde la academia, creo que fue un esfuerzo de bastantes años, pero yo siento, pues ahí sí es como una apreciación muy personal, que la academia en Colombia y la academia en historia de la medicina en particular es realmente periférica. Es un conocimiento y es un tipo de práctica, de una circulación que está muy cerrada a un ámbito supremamente cercado, cerrado, específico, no hay muchos interlocutores, los espacios que hay son espacios más que todo de personas mayores, un poco desde esta idea que hablábamos ahorita, como de la historia como algo erudito, como algo con nombres, fechas, parámetros, requisitos, pero sobre todo un espacio muy cerrado, que tratamos de vitalizarlo, de buscar espacios partiendo de la academia misma y yo siento pues que no se logró, digamos que terminó siendo un proceso que implicaba permisos, burocracia, congresos, publicaciones avaladas por pares y pues ese tipo de mecanismo y de trabajo en la academia para mí no resultaba del todo satisfactorio. Sí, pues a mí me emociona mucho dictar clase, creo que con los estudiantes de medicina se logra algo interesante como en sus propias personas y desde sus prácticas, pero en términos de algo más amplio, más allá del salón de clase, yo no pude encontrar dentro del espacio académico cómo hacerlo. Entonces, desde ahí, hace años, pues yo he pensado mucho como finalmente qué es lo que puede uno enseñar, ¿no? Como a los otros, no en relación a contenidos, sino a la capacidad de hacer sus propias preguntas. Entonces, el Instituto Bogotano de Corte, Radio Pandemia, el Museo Escaparate, están pensados sobre todo desde una idea de hazlo tú mismo aplicado a la historia. Sí, digamos, es como haz tu historia. No tanto en cuanto a decir, a narrar ese relato del pasado, como las cosas sucedieron, sino es más bien, pues un poco con el juego de las epidemias, como pensarlo un poco desde esta cuestión de que a uno lo pica un virus, ¿no? Digamos, la historia como un virus de la curiosidad, en el cual las personas tengan en primer lugar como esa curiosidad de buscar y de tratar de relacionar su presente con esa pregunta de, pues, ¿cómo llegamos aquí? ¿No? Y ese cómo llegamos aquí tiene que ver en el caso, pues, del proyecto del instituto en el área de medicina, pues, porque es como mi tema, pero hay otros temas ahí, digamos, sobre todo hemos pensado mucho desde los oficios, desde la manera en que se puede enfatizar como ese lugar del hacer, sobre todo en cuanto a las prácticas, no solamente a los discursos, sino también a las prácticas. Entonces, en el pedazo que estamos trabajando desde Historia de la Medicina, lo que se ha buscado sobre todo ahí es buscar maneras en las que las personas puedan despertar la curiosidad sobre sus cuerpos. Y esta idea de cuerpo desde el individuo, desde mi propio sentir y experimentar la salud, la enfermedad, el ser cuerpo, pero también pensar el cuerpo como un espacio colectivo, ¿no? Como creo que acá ese punto en el caso colombiano es vital porque una de las maneras en las que se ha impuesto pues este sistema es desarticulando los espacios colectivos y generando unos individuos
angustiados y paranoicos. Entonces, pensar lo común, pensar el cuerpo, pensar estas dinámicas en las que nosotros podemos poner a circular estas reflexiones y estos discursos en otros espacios, digamos. Creo que sobre todo eso es interesante en cuanto a lo que ha sucedido. Y es que las personas que están accediendo a estos discursos pues son de toda índole, en general no son personas que trabajen en ciencias sociales, es gente que circula, tenemos, el museo es una caja que se cuelga en una ventana, pues que da a la calle y las personas se detienen y lo miran, las personas se preguntan y ahí pues hay un juego que dentro del mundo académico pues digamos que no es mi preocupación finalmente, pero el punto aquí es que a la larga no es tan importante si el objeto del museo, por ejemplo, tiene una historia verdadera, sino el punto es cómo podemos generar inquietud y curiosidad sobre los oficios y sobre los haceres a partir de cualquier excusa. Entonces, nosotros no tenemos a disposición piezas originales, pero un poco el juego ha sido cómo podemos narrar una historia a partir de un bisturí o cómo podemos narrar una historia a partir de una puntilla y que esa puntilla se vuelva un espacio de reflexión sobre las prácticas, sobre los discursos. Entonces a mí me interesa mucho ubicar ahí elementos que tienen que ver con historia de la medicina. No son objetos de colección de museo realmente, son piezas compradas en mercados de las pulgas, son piezas donadas y un poco el ejercicio es pensar cómo esos elementos pueden volverse un detonante, un dispositivo, sobre todo para generar curiosidad y para que las personas se planteen a veces precisamente en esa contradicción, no en relación a si es verdad, pero sí en relación a lo que implica plantear preguntas desde objetos específicos. Entonces, ante lo que me preguntaba, sobre todo me parece interesante que puede uno acceder a otros públicos, que se populariza y se da como esa opción más horizontal de una idea de la historia es algo que hacemos todos, no solamente como un derecho, sino casi que como un deber, ¿sí? Como es importante pensar históricamente. Y es algo que no puede estar reservado, desde mi perspectiva, a unos círculos académicos, con un discurso y con unas prácticas, que claro, los entiendo y entiendo que la academia exista, pero la historia como tal no puede quedar encerrada en la academia, independiente del problema de la verdad, digamos que ahí habría otro dilema para otra conversación, pero el punto es que ha sido muy significativo abrir no la historia como un contenido que se repite, sino la historia como una posibilidad y como un campo de trabajo que puede ser apropiado, modificado, manipulado, transformado, pero que sobre todo es algo que cada persona en su propia experiencia tiene la posibilidad de relacionarse con este conocimiento desde una perspectiva metodológica, ¿no? Como desde cómo me hago yo preguntas históricas, que ha sido un poco el ejercicio desde Radio Pandemia, que prácticamente ha sido construir en vivo, hablar a las personas, pues a personas que se conectan voluntariamente a las transmisiones sobre cómo hacer historia y cómo las preguntas históricas son legítimas desde lo que nos involucra a cada uno como individuos, que cualquier punto de partida es pertinente para pensar la historia, lo que te decía ahorita, como pues una puntilla, ¿sí? El punto es cómo pensamos históricamente. Y desde ahí siento que ha habido un efecto importante que me genera una satisfacción personal en cuanto a las respuestas que se han obtenido, en cuanto a personas que empiezan a mandar reflexiones, objetos, donaciones, si empieza a haber como un despertar que me muestra a mí que la intuición va por ahí, si a la gente le aburre la historia que nos enseñan en los colegios, pero para la gente poder plantearse preguntas históricas es vital y es transformador, no solo como personas, sino también como ciudadanos, como darnos cuenta que la historia, no somos pasivos ante la historia,
sino que la historia es un espacio de construcción como personas, pero también como colectivos. Ahí hay un poder fundamental de poder despertar a las personas esa curiosidad sobre el pasado. En trabajos sobre el barbero Juan Vargas, las ruinas del Hospital Timothy Britton o la heroína nacional Policarpa Salabarrieta, has propuesto maneras de resignificar la memoria oficial y el espacio público en Colombia, mediante la práctica rigurosa de la historia. ¿Cómo puede la historia informar las políticas de salud actuales y qué oportunidades y obstáculos para ello ves en los acontecimientos que estáis viviendo en tu país? Creo que es importante pensar las capacidades, las posibilidades que tenemos con los medios a disposición. Yo siento que el tema de salud pública, sobre todo una de las ventajas dentro de la pandemia, es esta capacidad que tenemos ahora como de una conciencia sobre el cuidado. Creo que hay algo importante de cómo también vemos, pues en el caso aquí, por ejemplo, como esa disociación entre lo que es el Ministerio de Salud, lo que es la información que se nos está dando, pero a la vez lo que estamos teniendo que vivir. Es decir, se ve un poco esa distancia entre lo que es el discurso oficial, un poco lo que hablábamos ahora en relación a estos mecanismos de control, a la manipulación de ciertos comportamientos, y cómo esta idea de salud pública de cierta manera se expropia, puede expropiarse de esos mecanismos de control del Estado, pero también de los medios de comunicación que evidentemente están jugándola también desde ese escenario. Y me parece que es muy importante que la salud pública pueda convertirse en un discurso colectivo, cotidiano, de transformación y de consolidación de comunidades de hecho. ¿Sí? Hablar sobre esto, mencionar no solamente en relación y en función a los datos y estadísticas de contagios y muertos, sino también de qué implica ese cuidado colectivo en términos de salud. Reformular preguntas que, claro, en los salones con estudiantes de medicina nos las hacemos bastante, pero me he dado cuenta ante esto, pues que en la vida real son cosas que precisamente por esa distancia con el cuerpo y por esa distancia con la enfermedad, pues no nos queremos enfermar, se piensa un poco desde esa negación, ¿no? Desde algo muy malo. Creo que esta experiencia colectiva que hemos tenido nos llama también sobre esa posibilidad de pensar espacios de salud pública y de conversaciones sobre cuerpo y sobre comunidad desde otros lugares. Creo que eso es algo muy interesante de lo que estamos viviendo. Y es que, de cierta forma, el cuerpo, pero de manera muy importante, esta idea que antes era muy difusa de aquello que constituye la salud, no solo del individuo, sino de los colectivos, es posible apropiárselo y buscar maneras de entender cómo podemos historiarlo desde esa perspectiva, no solamente en términos de las comunidades indígenas, de los territorios, de las regiones, sino, por ejemplo, pensar qué implicaciones tiene considerar este tipo de reflexiones a futuro, digamos, insistir un poco en eso. Yo pienso que acá estamos viviendo un momento de crisis, pero por ejemplo en una ciudad como Bogotá esto va a tener un impacto a muy largo plazo. Y puede ser y va a ser seguramente un impacto supremamente negativo en muchos sentidos. Pero dentro de esta crisis y esta catástrofe que estamos viviendo, veo una oportunidad desde ese lugar de la apropiación y de la consolidación de espacios alternativos a la academia en el que busquemos formas no solo de divulgar, sino también de generar esta curiosidad sobre la historia, buscando que la gente pueda apropiarse de estas herramientas que nosotros tenemos y ver de qué manera pueden ser útiles. En ese caso, pienso que la historia de las epidemias en Colombia es un momento en el que podría reescribirse, pensarse otra vez, buscar que esas reflexiones que se han tenido durante años a puerta cerrada puedan tener otro tipo de dinámicas, divulgándolas entre las personas, que es un poco, pues ese mi objetivo en este momento ha sido ese, como pues ese conocimiento de los salones, hablándoles a los médicos, es muy importante. Y muchas veces a ellos no les importa realmente, pasan de largo porque es una clase obligatoria. Cuando
en el momento de la cuarentena, también por divulgar contenidos y por hacer cosas, yo empecé a sacar esta información hacia otros lugares. Me di cuenta que a las personas les importa mucho y que había una sorpresa genuina y profunda de darse cuenta que nunca se habían preguntado ciertas cosas, que nunca se han preguntado, en lo que me preguntabas al principio, como cómo es mi cuerpo por dentro. El corazón tiene historia, que implica pensar en qué medida la historia de la tuberculosis puede ser significativa para mí. Entonces creo que ahí no es tanto un asunto que usualmente en la academia lo pensábamos como de, es un tema muy especial que a la gente realmente no le interesa. Creo que el punto es cómo poder lograr generar unos espacios de divulgación más allá de esos lenguajes que usualmente estamos utilizando, y sobre todo poner sobre la mesa que es un espacio en construcción. En el caso colombiano en particular, nos queda todo por hacer en relación a la historia de la enfermedad, a la historia de la manera como se han manejado y cómo se han trabajado las epidemias. Sabemos un poquitico y de lo que han dicho los grandes doctores que hicieron memorias al respecto, pero por ejemplo pensar cuál ha sido esa historia colectiva y la manera como hemos sobrevivido a las epidemias a pesar del Estado. Ahí hay un punto que es muy interesante precisamente porque permite volver la salud pública y la historia de la medicina algo cotidiano, que involucra a las personas y que las hace reflexionar, no solo por ese fetiche del pasado, sino precisamente para poder reconocer esas estrategias que pueden permitirnos seguir hacia adelante, ¿no? Digamos, como en un momento en el que el Estado ha mostrado su incapacidad, es en el espacio de la comunidad donde está esa fuerza. El punto es que si la comunidad no tiene esa propia reflexión sobre su pasado, porque no lo conoce, pues entonces quedamos a merced un poco de esa historia oficial. Entonces, un poco como terminar con eso, como esta frase del que no conoce el pasado está condenado a repetirlo, como voltearla un poco en positivo, y es quien conoce su pasado puede transformar el futuro, ¿sí? Digamos, es más desde ahí. Y es, bueno, pues, y si ese pasado nos es difuso y nos es elusivo, pues al menos plantear las preguntas es un primer paso, ¿sí? Como pensar históricamente, generar esa curiosidad, y en función en particular del cuerpo y la salud es vital, ¿sí? Es algo que puede transformar la vida de las personas en términos de esa capacidad de reconocerse a sí mismos como cuerpo individual, pero también desde entender que mi salud y la salud de quienes están cerca de mí hacen parte de algo que me involucra y en lo cual, pues desde lo cual pertenezco y le da un sentido también a mi existencia. Entonces desde ahí pienso que en esa conexión de la inquietud sobre el pasado, pero en función a reconocer allí elementos que nos puedan dar estrategias para organizarnos colectivamente y para buscar maneras de estar bien y de buscar espacios de salud que no solamente son sobrevivir al contagio del COVID, sino en lo que viene hacia adelante, pues en las maneras en las que podemos generar espacios saludables, empezando por entender qué significa eso en los momentos y en los lugares que cada uno de nosotros habita. Muchísimas gracias por tus respuestas y por tu colaboración. Muchas gracias a ti.